anterior leímos el primer capítulo, así que hoy día vamos a leer el segundo. Así que estén muy atentos porque esta historia es muy buena, por lo que me han dicho, es de tipo Sherlock Holmes. Vamos con el segundo capítulo. Capítulo 2. ¿Quién es Enron? ¿Quién es quién en King's Abbot? Antes de continuar relatando mis conversaciones con Caroline, quizás sea conveniente describir la geografía local. Nuestro pueblo, King's Abbot, supongo que es muy parecido a cualquier otro. La ciudad más cercana es Cranchester, situada a 14 kilómetros de distancia. Tenemos una estación de ferrocarril grande, una oficina de correos pequeña y 2 tiendas que venden toda clase de productos. Los hombres aptos acostumbran a dejar la localidad en la juventud, pero somos ricos en mujeres solteras y oficiales retirados. Nuestros pasatiempos y aficiones se resumen en una sola palabra: cotilleo. Solo hay 2 casas de cierta importancia en King's Abbot. Una es King's Paddock, dejada en herencia a Mrs. Ferrance por su difunto esposo, y la otra, Fernie Park, propiedad de Roger Ackroyd, personaje que me ha interesado mucho por ser el paradigma del gentil hombre rural. Me recuerda a uno de aquellos deportistas de rostro enrojecido que aparecían siempre en el primer acto de las viejas comedias musicales, cuyo decorado representaba la plaza del pueblo. Por lo general cantaban una canción sobre algo de ir a Londres. Hoy en día tenemos revistas y el caballero rural ha pasado de moda. Desde luego, Ackroyd no es en realidad un gentil hombre rural. Es un fabricante muy rico, creo, de ruedas de vagones. Tiene alrededor de 50 años, un rostro rubicundo y es de carácter jovial. Es íntimo amigo del vicario. Contribuye con generosidad a los fondos de la parroquia, aunque el rumor diga que es extremadamente ruin cuando se trata de gastos personales. Fomenta los partidos de cricket de clubes de juventud y los institutos para soldados mutilados. Es, en una palabra, la vida y el alma de nuestro apacible pueblo. Cuando Roger Ackroyd era un mozo de 21 años, se enamoró y se casó de una hermosa mujer 5 o 6 años mayor que él. Se apellidaba Patton, era viuda y tenía un hijo. La historia de su unión fue corta y penosa. Para hablar claro, Mrs. Ackroyd era una dipsómana. 4 años después de la boda logró matarse a fuerza de beber. Y los años que siguieron, Ackroyd no se arriesgó a una segunda aventura matrimonial. El hijo del primer matrimonio de su mujer tenía 7 años cuando su madre murió, cuando cuenta ahora 25. Ackroyd lo ha considerado siempre como su propio hijo y lo ha educado en consecuencia, pero ha sido un muchacho alocado y una fuente de disgusto sin sabores para su padrastro. Sin embargo, todo en King's Abbot quieren a Ralph Patton. Todos coinciden en que es un buen tipo. Como he dicho antes, en este pueblo siempre estamos dispuestos a chismorrear. Todos notaron desde el principio que Ackroyd y Mrs. Ferrance eran muy buenos amigos. Después de la muerte del esposo, la intimidad se acentuó. Se los veía siempre juntos y se decía que, al acabar su luto, Mrs. Ferrance se convertiría en la esposa de
exagerado decir que durante 15 años, por lo menos, el pueblo esperó que Roy se casara con una de sus amas de llaves. La última, una señora temible llamada Miss Russell, reinó durante 5 años, el doble de sus predecesoras. Se creía que, de no ser por la llegada de Mrs. Ferrars, Acker no se lo hubiera escapado. Influyó también otros factores: la venida inesperada de una cuñada de Rogers procedente de Canadá con una hija. Se trataba de la viuda de Selling Ackroyd, hermano pequeño de Roger y un inútil que se instaló en Penryn Park y que logró, según dice Caroline, poner a Miss Russell en su sitio. No sé a ciencia cierta lo que querrá decir en su sitio. Suena algo frío y desagradable, pero he comprobado que Miss Russell va y viene con sus labios apretados, lo que yo califico de sonrisa ácida. Profesa la mayor simpatía por la pobre Mrs. Ackroyd, que depende de la caridad del hermano de su marido. El pan de la caridad es tan amargo, ¿verdad? Yo me sentiría muy desgraciada si no me ganara la vida trabajando. No sé lo que la vida de Cecil Ackroyd pensaría del asunto. Perdón. No sé lo que la viuda de Cecil Ackroyd pensaría del asunto de su cuñado con la viuda Ferrars. Sin duda, era ventajoso para ella que Roger permaneciera viudo, pero se mostraba amabilísima, incluso efusiva con Mrs. Ferrars cuando lo veía. Caroline dice que eso no prueba absolutamente nada. Tales han sido nuestras preocupaciones en King's Abbot durante los últimos años. Hemos discutido de Ackroyd y de sus asuntos desde todos los puntos de vista. Mrs. Ferrars ha ocupado su lugar en el esquema. Ahora se ha producido un cambio en el panorama de la amable discusión sobre los probables regalos de la boda. Hemos pasado a las sombras de la tragedia. Mientras pensaba en todas esas cosas, hice sin deliberación mi ronda de visitas. No tenía ningún caso especial que atender y tal vez fue afortunado en eso, pues mi pensamiento volvía una y otra vez a la misteriosa muerte de Mrs. Ferrars. ¿Se habría suicidado? Si lo había hecho, lo más seguro era que hubiese dejado alguna nota sobre el paso que iba a dar. Sé por experiencia que las mujeres que deciden suicidarse desean, por regla general, revelar el estado de ánimo que las llevó a cometer ese acto fatal. Cuando la había visto por última vez, apenas había una semana. Su actitud había sido entonces completamente normal. Recordé de pronto que la había visto la víspera, aunque sin hablarnos. Ella estaba paseando con Ralph Patton, lo cual me sorprendió, pues ignoraba que el muchacho se encontraba en King's Abbot. Creía que había reñido definitivamente con su padrastro y que en los últimos 6 meses no había estado en el pueblo. Paseaba con Mrs. Ferrars con las cabezas muy juntas, y ella hablaba con mucha ansiedad. Creo poder decir que, con toda sinceridad, que fue entonces cuando el presagio surgió en mi mente. No era todavía nada tangible, sino un simple corazonada. Aquel vehemente tete a tete entre Ralph Patton y Mrs. Ferrars me causó una impresión desagradable. Continuaba pensando en ello cuando me encontré frente a frente con Roger Ackroyd. Shepard, exclamó, usted es el hombre que buscaba. ¡Qué tragedia tan horrible! ¿Se ha enterado usted? Asintió. Me di cuenta que el golpe había sido muy duro para él. Los rojos mofletes que parecían hundidos, y no era más que la sombra del hombre jovial y rebosante de salud que conocía. El asunto es peor de lo que supone, dijo en voz baja. Oiga, Shepard, necesito hablar con usted. ¿Puede acompañarme a casa ahora? Lo veo difícil. Tengo que visitar a 3 enfermos y he de estar en mi casa
No sé qué fue lo que me impulsó a decir eso, excepto quizás que casi siempre había sido Ralph. Aykroyd me miró como si me hubiera comprendido. Me di cuenta de que ocurría algo muy grave. Nunca hasta entonces había visto a Aykroyd tan trastornado. Ralph, repitió vagamente. No, no se trata de él. Ralph está en Londres. Maldita sea, aquí llegó la vieja Miss Gannett. No quiero hablar con ella de este terrible asunto. Hasta luego, Shepard. A las 7:30. Asentí, y él se marchó deprisa. Me quedé pensativo. Ralph en Londres, pero si estaba en King's Abbot la tarde anterior, debió de volver a la ciudad por la noche, o a primera hora de la mañana, y, sin embargo, de la actitud de Aykroyd se infería algo muy distinto. Había hablado como si Ralph no se hubiera acercado al pueblo durante varios meses. No tuve tiempo de meditar el asunto. Miss Gannett me acorraló, sedienta de información. Esta señorita tiene todas las características de mi hermana Caroline, pero parece que es su ojo certero para llegar a las conclusiones, que son el toque genial de las deducciones de Caroline. Miss Gannett estaba sin aliento y se mostró inquisitiva. No era una pena lo que le había ocurrido a la pobre Mrs. Ferrars. Mucha gente anda diciendo que hacía años que se había aficionado a las drogas. Parece mentira lo que la gente llega a inventar, y sin embargo, lo peor es que, en general, hay algo de verdad en estas descabelladas afirmaciones. Cuando el río suena, también dicen que Mr. Accord lo descubrió y rompió el compromiso, porque había un compromiso. Ella, Miss Gannett, tenía pruebas, desde luego. Yo debía saberlo todo. Los médicos siempre lo saben todo, pero se lo callan. Me espetó todo eso con su mirada de águila para ver cómo reaccionaba ante sus sugerencias. Afortunadamente, la vida en común con Caroline me ha enseñado a mantener mis facciones en la mayor impasibilidad y a contestar con frases breves que no me comprometan. En esta ocasión, felicité a Miss Gannett por formar parte del grupo de calumniadores y chismosos. Un buen contraataque, pensé. La puso en dificultades y marché antes de que pudiera rehacerse. Regresé a casa pensativo. Varios pacientes me esperaban en su consulta. Acababan de despedir al último y pensaba descansar unos minutos en el jardín antes del almuerzo, cuando vi que me esperaba otro paciente. Se levantó y se acercó a mí mientras yo parecía de pie, un tanto sorprendido. No sé el por qué, quizás por esa imagen férrea que transmite Miss Russell, algo que está por encima de las enfermedades de la carne. El ama de llave de Aykroyd es una mujer alta, hermosa, pero con un aire que impone respeto. Tiene una mirada y una boca severas. Tengo la impresión de que si yo fuera una camarera o una cocinera, echaría a correr al verla acercarse. Buenos días, doctor Shepard. Le agradecería que echara un vistazo a mi rodilla. La reconocí, pero a decir verdad no le encontré nada en particular. La historia de Miss Russell sobre unos vagos dolores resultaba tan poco convencible que, de haberse tratado de cualquier otra persona con menos integridad de carácter, hubiera sospechado que intentaba engañarme. Se me ocurrió la idea de que Miss Russell hubiera inventado deliberadamente la afección de la rodilla para sonsacarme respecto a la muerte de Mrs. Ferrars, pero no tardé en darme cuenta de que me equivocaba. No hizo más que una breve alusión a la tragedia. Sin embargo, parecía dispuesta a entretenerse y a charlar. Gracias por esta botella de linimento, doctor, dijo finalmente, aunque no creo que me alivie mucho. Tampoco yo lo creía, pero protesté, como era mi deber profesional. Después de todo, no podía causarle daño y hay que dar la cara por los instrumentos de nuestra profesión.
los cocainómanos. Oh, esos casos comencé, pero ella no me dejó seguir. Son muy frecuentes en la alta sociedad. Estoy convencido de que Miss Russell sabe mucho más de la alta sociedad que yo. No traté de discutir con ella. Solo quería que me diga una cosa, doctor. ¿Puede curarse un verdadero adicto a las drogas? No es posible contestar una pregunta de esa naturaleza a la ligera. Le di una breve respuesta, que ella escuchó con atención. Yo continuaba sospechando que buscaba información sobre Miss Ferrance. El veronal, por ejemplo, empecé. Pero una cosa extraña, no me parecía interesada en el veronal. Cambió de tema y me preguntó si era cierto que algunos venenos no dejaban la menor huella. Vaya, ¿ha estado usted leyendo historias de detectives? Me confesó que sí. La esencia de una historia de detectives, proseguí, es la existencia de un veneno raro, algo que viene de América del Sur, que nadie conoce, algo que una tribu de salvajes emplea para envenenar sus flechas. La muerte es instantánea y la ciencia occidental no puede llegar a descubrirlo. ¿A eso se refiere? Sí, pero existe en realidad. Meneé con la cabeza, apenado. Me temo que no. Está el curare, desde luego. Le hablé largo rato del curare, pero daba la sensación de haber perdido interés en el tema. Me preguntó si tenía ese veneno entre mis drogas, y al contestarle que no, me parecía que dejé de interesarle. Me dijo que debía marcharse y la acompañé hasta la puerta del consultorio en el momento en que sonaba el gong del almuerzo. Nunca hubiese sospechado que Miss Russell fuese aficionada a las historias de detectives. Me divertía muchísimo pensar que salía de su cuarto para regañar a una criada delincuente, pero después volver a la lectura de Misterio de la Séptima Puerta o algo por el estilo. Y bueno, eso ha sido el capítulo 2 de esta historia. Quiero que estén muy atentos porque el próximo video será el capítulo 3. Vamos a terminar de leer este libro juntos y de relajarnos lo más posible. Espero que les haya gustado. Dejen su like, comentario, suscríbanse al canal, háganse miembros